El sentido para nosotros es fijar principios muy firmes para nuestro partido, Patria Grande, de nuestro espacio, para todas las personas que ocupan lugares en la función pública, ya sean cargos electivos como los que nos toca ser diputados, como también para funcionarios, y que tiene que ver con generar una cultura de una vara ética alta, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con entender que los lugares que ocupamos son lugares para servir al pueblo, no para servir al partido al cual uno pertenece o a la organización a la que uno pertenece, que tiene que ver con promover que sectores que no suelen protagonizar la política también tengan participación en la política. En particular, nuestro espacio le da mucha importancia a promover a personas, a compañeros y compañeras que vienen de los sectores populares. Bueno, conoces que yo el caso de Nati Saracho, que es diputada también, o el caso de Fernanda Miño, que ahora va a ser diputada, pero que antes fue secretaria de Estado. Tener muy claro cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo, para qué ocupas un lugar, ¿no? El lugar, ocupar un lugar de poder no puede ser un objetivo en sí mismo. Tener una vida austera, ¿no? No significa hacer pobrismo, pero sí significa que haya una coherencia entre los valores que pregonás y la forma en que vivís. Por supuesto que no tolerar ningún tipo de corrupción. Tener una capacidad de planificar y medir con resultados, cuál fue tu función, tu ejercicio. Bueno, en definitiva, una serie de principios que para nosotros son importantes y que para nosotros creemos que hay que cultivar, que en el campo nacional y popular haya criterios éticos firmes, porque creo que una de las causas por las cuales, bueno, estamos como estamos, tiene que ver con que muchas veces el pueblo argentino vio en nuestro campo ciertos aspectos de hipocresía, es decir, de pregonar determinados valores con la palabra y después tener acciones que no se condicen, ¿no? Desde la derecha es algo más habitual, pero nosotros en el campo nacional popular creo que tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos de cómo tiene que comportarse y ser un dirigente político, ¿no? Un dirigente político, ni hablar si le toca ocupar una función pública. Así que tiene que ver con eso, con fomentar una cultura de la ética política que para nosotros es importante recuperar. Hay algo que me parece interesante que tiene que ver en el punto 2 de este decálogo, de estos 10 mandamientos. Se plantea esto de cómo desplazar a las élites de los espacios de gobierno, de los espacios de decisión pública, y está claro que estamos gobernados por representantes de esas élites hoy en la Argentina. Digo, el gran desafío me parece es que si el espacio que ustedes representan y ese panperonismo que se integra de la mano de un espacio como Fuerza Patria recupera la posibilidad de gobernar a nivel nacional, que no hagan lo mismo. O sea, lamentablemente también el peronismo gobernó con las élites. Bueno, acá tenés una gran paradoja, ¿viste? Porque Milei se presentó frente a la sociedad como un tipo que venía a romper, ¿no?, el status quo, supuestamente. Y efectivamente, un gobierno que tenga el nivel de apoyo del poder económico, de las élites de la Argentina como la verdad que hay pocos para comparar, ¿no? Entonces, este es un gobierno, a pesar de cierta mística, de cierta retórica, de cierta estética rupturista, es un gobierno absolutamente de las élites. Ahora, el desafío nuestro no es reemplazar este gobierno de élite con otra élite, ¿no? Entonces es una realidad. Muchas veces también el campo nacional popular quedó preso o del acuerdo con las élites económicas o también de construir cierta casta política también, ¿no? ¿Qué quiero decir con casta política? Digo, bueno, gente que vive con niveles de privilegio que están muy ajenos a la realidad del pueblo argentino, o que la política se convierte en una suerte de corporación que se defiende a sí misma. Bueno, justamente creo que el peronismo la tradición nacional popular, uno de sus principios rectores fue promover la democratización de la política, ¿no? Y muchas veces esa democratización tiene que ver con, darle más lugar a la participación popular, y que los sectores más plebeyos irrumpan y participen de la política, ¿no? Que la política no quede secuestrada en élites culturales, en élites políticas, y mucho menos, obviamente, en un contubernio con las élites económicas. Bueno, sí, obviamente, si vos mirás la última experiencia nuestra, la última experiencia de gobierno del peronismo, bueno, creo que eso fue uno de los factores, ¿no? No digo que fue el único, hubo muchas cosas que salieron mal,
y de hecho si no Milei no sería presidente, pero eso fue uno, ¿no? Entonces, bueno, recuperar un proyecto nacional y popular también tiene que ver con, insisto, que los sectores populares, que el pueblo en su conjunto pueda irrumpir en la política y que eso pese más que intereses corporativos que muchas veces tienen mucho más peso en la política que lo que es la esencia de la democracia, ¿no? Uh-huh. La democracia es gobernar para el pueblo. Bueno, eso es algo que nosotros no podemos perder de vista y me parece importante recuperarlo. Sí. Bueno, tiene que ver con cómo regenerar política y éticamente el campo nacional popular, que es lo que necesitamos, me parece, ¿no? Que necesitamos una oxigenación, una regeneración para justamente volver a representar, ¿no? Que es el desafío político del momento. Uh-huh. Voy a un punto, voy a algo muy concreto que va a pasar esta semana. Si hay una organización que viene haciendo gala de su falta de representatividad, es la CGT. Y lo digo yo, no te lo voy a decir a vos. Hay un divorcio tremendo entre los cuerpos delegados, los sindicatos de base, la gente que está peleando en la calle, y esa burocracia que conduce y que está más preocupada por ver qué cara pone en las reuniones que el gobierno los convoca, que por ponerse del lado que se tiene que poner un dirigente sindical, que es del lado de la defensa irrestricta de los derechos de sus representados. Ahora, el jueves convocan a una movilización. Uh-huh. Y yo hablaba con muchos compañeros y compañeras a lo largo de este fin de semana que me decían que les cuesta convocar porque los ven al frente a estos personajes que estuvieron jugando para atrás. Y yo trataba de verlo desde otro lugar y decir, che, bueno, pero por lo menos hicieron algo, viste, yo de eso soy más bien, parezco radical, me dicen. Mi hijo me dice, parece radical, papá, y tengo un origen allá en los 80. Pero yo trato de ver el vaso medio lleno y decir, bueno, pero por lo menos convocaron, sumémonos, si hay que plantarse frente a esta gente. ¿Cómo ves esto, vos? ¿Cómo ves esta convocatoria? No, me parece importante la convocatoria. Me parece importante la convocatoria porque efectivamente la reforma laboral es el corazón, ¿no? del proyecto de este gobierno, que tiene que ver con modificar una correlación de fuerzas estructural, ¿no? entre los trabajadores, la clase trabajadora en su conjunto y el poder económico, ¿no? Y eso es una batalla muy importante. Que más allá de las opiniones que cada uno pueda tener sobre tal o cual dirigente sindical, es una batalla de toda la clase trabajadora. Entonces yo creo que hay que tratar de construir el 18 una gran movilización. Después creo también, Mauro, que hay un debilitamiento estructural también del movimiento obrero, ¿no? Que creo que no tiene que ver solamente con la conducción. O sea, vivimos una sociedad donde el movimiento obrero organizado no tiene la misma fuerza que la que tenía hace 40, 50, 70 años. Es así. Eso hay que ser conscientes también, porque el nivel de fragmentación que hay en la clase trabajadora es enorme. Y eso es una fragmentación estructural, ¿no? Es decir, uno habla de la clase trabajadora, ¿no? Bueno, vos tenés un petrolero que gana sueldos altísimos, que está trabajando en vaca muerta, y un cartonero que apenas logra sobrevivir con su trabajo, un trabajador de plataformas que ni siquiera es del todo consciente de la relación de dependencia que tiene con un algoritmo que es una cosa novedosa, un montón de cuentapropismo, bueno, un montón de trabajo informal en pymes o en comercios de baja productividad. Bueno, a todo ese universo es muy difícil que se autoperciba como parte de una misma clase, porque es así, porque hay una fragmentación estructural enorme. Bueno, eso obviamente nos debilita a la hora de pelear, porque además defender los derechos colectivos, cuando tenés una parte importante de la clase trabajadora que no accede a esos derechos colectivos, que puede sentir como ajena a esa pelea, bueno, eso es un tema que hay que comprender. Ahora, el tema es que si el gobierno avanza en esta reforma laboral, no es que va a haber ni más trabajo ni más derechos para los trabajadores que hoy no tienen derecho. Lo único que va a hacer es nivelar para abajo, como se dice, ¿no? Es decir, va a hacer quitarle derechos a los trabajadores que ya los tienen y a los que no los tienen no los van a obtener de ninguna manera. Entonces, bueno, es importante tratar de evitar que esta reforma avance y eso es algo que vamos a dar la pelea en el Congreso, pero que también es muy importante en la calle. Entonces, toda la gente, seas o no afiliado a un sindicato, te guste o no te guste la CGT, lo que fuere, bueno,
ir a la movilización del 18 es importante. Nosotros vamos a participar, obviamente, vamos a acompañar. Y bueno, y también en la calle a veces se cambian las correlaciones de fuerza. Yo sé que hay mucha gente que está pensando, decir, bueno, no, este tipo va por todo, ganó las elecciones, no lo vamos a poder frenar. Bueno, a veces la calle cambia los climas, cambia la correlación de fuerzas y también influye en lo que pasa en el Congreso. Entonces es importante la movilización. Itaí, te mando un abrazo enorme. A ustedes, gracias Mauro, te mando un abrazo. Chao, querido. Itaí Hackman, diputado nacional de Unión por la Patria, integrante de Fuerza Patria, a las 7:46. Wake up.